Buenas noches. Como secretario general de la agrupación organizadora, y en la que realizamos esta actividad del Foro de Vistalegre, y como les decía antes a los ponentes, es un foro abierto, es un foro donde no solamente se vierten opiniones del partido, en el entorno del partido, sino que se busca la pluralidad y el debate, la pluralidad y el debate progresista, eso sí, sin connotaciones de otro tipo, que ya otros ya tienen otros cauces y otros medios para hacer publicidad de sus ideas, pero nosotros sí que nos gusta, queremos, y desde que ya 7, 8 años que llevamos con este proyecto, pues vamos a profundizar sobre las situaciones y llegar al fondo, o intentar llegar a la raíz, ¿no? Ser radicales en ese sentido. Pensamos que un foro interesante era el hecho de que vinieran los dos secretarios generales de los dos sindicatos de clase de esta región y que pues nos contaran la importancia que tiene el día a día en la negociación sindical, pero también en la negociación social, en la importancia que tiene el que vayamos avanzando y sobre todo que que haya gente que esté ahí intentando que sea por consenso o por acuerdo, cuando hoy afortunadamente tenemos un gobierno que cuando no hay ese acuerdo pues impone, que casi siempre impone la línea que marcan precisamente los sindicatos. Creo que la propuesta es muy interesante, agradezco mucho que hayáis hecho el esfuerzo, nos ha empezado a llover, yo no sé si tendremos que convocar más foros a ver si nos va lloviendo, pero bueno, está bien, lo digo porque en Murcia se retrae la gente, cuando caen 4 gotas, a mí ya. Y dentro del día 27 tendremos otra, si lo conseguimos cerrar, sobre calidad del aire, medio ambiente, la posibilidad de que la contaminación sea o no solucionable, y contaremos también con primeras entradas. Muchas gracias a los dos y vamos a empezar. Bien, pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este foro que, como comenta Rafa, pues es un foro de espacio abierto, de debate, y que hoy vamos a centrar en lo que sería el ámbito laboral, el ámbito de las relaciones laborales. Contamos, como bien ha dicho, con los dos secretarios de los sindicatos más representativos a nivel nacional, y en nuestra región son Santiago Navarro, de Comisiones Obreras, región de Murcia, y Antonio Jiménez, de UGT, región de Murcia. Hoy lo que vamos a tratar de analizar y de exponer, primero con una intervención de ambos, va a ser todo lo relativo a lo que sería la negociación colectiva, los últimos avances que se han producido a nivel normativo dentro del ámbito laboral y también dentro de lo que serían acuerdos que son fruto del marco del diálogo social. Vamos a hablar en primer lugar de lo que sería la reforma laboral y el impacto que ha podido producir en los 2 años que lleva en marcha desde que entró en vigor, el impacto a nivel del mercado laboral, de los cambios que se han podido producir en la contratación, en la negociación colectiva, que como sabéis pues fue bastante mermada con la última reforma laboral del Partido Popular, la anterior. También vamos a hablar sobre la cuestión del salario mínimo interprofesional. Sabéis que ha habido elevados incrementos de este salario, que partía de 700 euros en 2017 y que se ha ido incrementando progresivamente hasta alcanzar actualmente los 1.134 euros mensuales. Y también analizar cuál sería ese impacto, porque hay críticas de determinados sectores que lo entienden como una forma de destruir empleo, y vamos a ver qué es lo que nos dicen las personas que negocian y que conocen en profundidad estas cuestiones, así como hacer mención también a lo que sería la jornada de trabajo, que sabéis que ahora mismo está puesta sobre la mesa, la negociación para su reducción sin reducir el salario, y también ver de qué manera puede favorecer al colectivo de trabajadores y trabajadoras, y también rebatir pues esos argumentos que también están en contra, porque hablan de una cuestión de que se puede reducir la productividad, de que se puede destruir empleo y demás. Pues comenzamos, si os parece, con Santiago. Comenzamos contigo.
Y a continuación, una vez que intervengan ambos, pues abrimos el turno de debate para que planteéis las cuestiones que consideréis a ambos, ¿vale? Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias también por la invitación a Comisiones Obreras para poder estar en este foro. Y bueno, como ha dicho Ana Belén, vamos a hablar un poco, mi idea era un poco tratar cómo ha sido el diálogo social en la última legislatura, ¿no? Donde con un gobierno de progreso yo creo que se ha avanzado muchísimo con respecto a lo que teníamos anteriormente, lo ha dicho Ana Belén, con las reformas del Partido Popular, la reforma laboral de 2012 y la reforma de las pensiones de 2013, donde nos ha sacrificado fundamentalmente a las clases más desfavorecidas, a los trabajadores y las trabajadoras, digo clases más desfavorecidas, porque lógicamente los empresarios son los que se vieron beneficiados en aquel momento, y llama la atención que en aquel momento, cuando se hicieron aquellas reformas, no levantaron la voz para cuestionar que no se había hecho dentro del diálogo social como debería hacerse, como ahora están haciendo cuando se acuerda algo, como por ejemplo en la subida del salario mínimo interprofesional, pues se quejan de que todos los acuerdos deberían de ser pactados a tres bandas, ¿no? Empresarios, trabajadores, gobierno, ¿no? Y eso sería lo deseable, seguramente, pero lamentablemente, según qué gobierno, de qué color tenemos en el país, pues la historia nos dice que los avances son en un sentido o en otro, ¿no? Efectivamente, con aquellas reformas laborales del Partido Popular se hicieron con algunas cuestiones que nos perjudicaron gravemente a los trabajadores. La reforma laboral, una de las cuestiones que tocó en profundidad fue reducir y reformar el despido de los trabajadores y las trabajadoras. Hay que recordarse que tenemos en España un despido libre, hay gente que lo cuestiona, es libre aunque sea pagado, pero es libre, los empresarios pueden despedir en cada momento, salvo en determinadas cuestiones, ¿no? Y en aquel momento se redujo de 45 días por año a 33 y de 42 mensualidades máximo a 24. Y es una reducción muy importante, y además se hizo a destiempo, porque se hizo con el argumento de que para poder ajustar las plantillas en el momento de crisis, pero la inmensa mayoría de los trabajadores se habían ido con 45 años y 45 días y máximo 42 mensualidades. Por lo tanto, fue un engaño, fue para favorecer simplemente en aquel momento a los empresarios. Pero hubo otra cosa que se tocó que fue fundamental en los siguientes años, y fue el tocar la reforma de la negociación colectiva. Cambió de tener un convenio vigencia cuando finalizaba y continuar hasta un nuevo convenio, pues se dijo que no, que tenían que tener una ultraactividad y que eso duraba hasta máximo un año, y a partir de ese año el convenio perdía la vigencia. Eso fue durísimo para los trabajadores, en muchos sectores donde no teníamos cubierta la garantía del mantenimiento del convenio colectivo. Y otra de las cuestiones también muy duras y muy difíciles que hemos tenido que trabajar y luchar en los juzgados, en la mesa de negociación colectiva, fue también la prevalencia del convenio de empresas sobre el del sector. Eso hizo que empresarios sin escrúpulos pues intentaran buscar sindicatos con los que poder firmar convenios a la baja, ¿no? En condiciones inferiores a las del convenio del sector. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué quiero mencionar eso primero? Porque eso lo hemos corregido en la reforma laboral última que hemos negociado con el gobierno de progreso, donde está el Partido Socialista gobernando en coalición con otros partidos, en este caso ahora con Sumar, antes era con Podemos, y bueno, yo creo que ha sido 4 años muy fructíferos en diálogo social, en mejoras para los trabajadores, y después abundaré por qué no sé, esos 4 años fructíferos no han tenido, yo me plantearé reflexiones de por qué no han tenido el resultado que tenían que tener después en las elecciones que hemos tenido
autonómicas, en las elecciones generales, que bueno, la hemos salvado en el último momento para que se pueda constituir, o se haya podido constituir un nuevo gobierno también de progreso, ¿no? Pero con todo, si enumeramos los beneficios del diálogo social en esos 4 años, con la reforma laboral que se hizo, donde hemos podido mejorar sustancialmente la condición del contrato indefinido a tiempo completo, indefinido, fijo, discontinuo para los trabajadores. Yo quiero hablar de esta región, ¿no? Donde se ha mejorado y donde se ha crecido. Hemos pasado de tener cada mes que hablábamos de contratación, hablábamos de que apenas el 9% de los contratos que se hacían en esta región eran indefinidos. Hoy presumimos de que más del 50% de los contratos que se hacen en esta región son indefinidos. Y claro, además, siempre salen a relucir cuando las cosas van bien en materia de contratación, pues aquellos que no deberían de hacerlo, pero el gobierno regional, por ejemplo, se ha empeñado últimamente en cuestionar si el contrato fijo discontinuo es un contrato válido como indefinido o es un contrato para parado, siempre generando pues dudas acerca de los beneficios de la reforma laboral. La reforma laboral ha sido en su conjunto muy buena. Es verdad que le han faltado algunas cuestiones, como puede ser el despido, que debió a lo mejor, bajo nuestro punto de vista, debía haberse mejorado de nuevo, haber recuperado algunas de las condiciones que tenía antes de aquella reforma laboral del Partido Popular. Pero en su conjunto yo creo que esa reforma laboral ha sido buena, y para mí lo mejor de todo ha sido la reforma de las pensiones. Garantizar las pensiones hoy en este país, de la forma que hemos conseguido los sindicatos garantizarlas junto con el gobierno estatal, es básico, es fundamental. Y yo ahí quiero distinguir que con la reforma de 2013 el Partido Popular puso los medios para ir reduciendo paulatinamente el importe de las pensiones. Estaba reduciéndolas de manera progresiva, pues con aquel, recordaréis, 0,25% de incremento. Era un lujo el ver ese incremento, y con medidas que estaban encaminadas a ir reduciendo de forma progresiva esas pensiones. Yo creo que para este país y para cualquier país que quiere tener una sociedad, unos ciudadanos mínimamente viviendo con dignidad, las pensiones son fundamentales, igual que el salario mínimo interprofesional. Son dos cuestiones que son básicas, y en esos dos temas hemos trabajado muy bien. Este gobierno ha sido sensible, el gobierno de progreso que tenemos, o que teníamos y que ahora también lo seguimos teniendo, ha sido sensible, y dentro del diálogo social hemos sido capaces de hacer una reforma de las pensiones importantísima, donde el incremento, los pensionistas hoy no pierden poder adquisitivo, puesto que se ha negociado que se van a revalorizar como mínimo con el IPC medio. ¿Por qué digo como mínimo? Porque también hay dentro de esa reforma valores que hay que tener en cuenta en materia de ir a potenciar la igualdad entre hombres y mujeres, con lo cual hay pensiones de las mujeres que se incrementan por encima de ese IPC. Eso, yo diría que lo que hemos acordado en la época que vivimos es revolucionario, y suena fuerte a lo mejor, pero con las ideas que tenemos, con los partidos políticos que tenemos aquí de derechas, que están atacando continuamente a temas tan importantes como estoy diciendo de las pensiones, pero cualquier ámbito donde estemos los trabajadores, esa reforma de pensiones, para mí, lo digo, es revolucionario, porque garantizar el porcentaje de pensión que se le garantiza a todos los ciudadanos que se van a jubilar o que se están jubilando, eso es muy importante. Igual que es revolucionario el salario mínimo interprofesional. No sé si suena fuerte esa palabra, pero es que me gusta utilizarla porque realmente, si nos retrocedemos 5 años para atrás, el salario mínimo interprofesional creció desde 2010 hasta 2016 25 euros.
en 6 años creció 25 euros, con mandato de la derecha. Cuando llega el Partido Socialista, el primer incremento supera hasta las expectativas, hay que decirlo así, de los propios sindicatos. Supera el incremento con un 22% de incremento. Se hace un acuerdo, y aquí lo digo, fuera no lo diré, pero aquí sí lo digo, superó las expectativas de los propios sindicatos. Y nos acusaron a todo el mundo, al gobierno y a los sindicatos, de cargarnos pues el estado democrático de este país, de social que teníamos, porque iba a ser la ruina. Hay que acordarse de que la AIREF y el Banco de España hicieron informes catastrofistas diciendo que íbamos a perder pues miles de empleos por culpa de ese incremento del salario mínimo interprofesional. Resultado, a los 2 años escasos tuvieron que salir a decir que, hombre, no se había perdido tanto empleo, seguramente las expectativas no fueron esas. Claro, se demostró la teoría de que cuando tú incrementas algo para todo el mundo compite en las mismas condiciones, y por lo tanto para lo único que sirvió fue para que España esté creciendo más que en todo el resto de Europa en materia de empleo, en economía. O sea, nos estamos desarrollando, habiendo pasado una crisis como la de la pandemia, durísima, que ahora también hablaré de los ERTEs, la importancia que han tenido también para pues salir de esa crisis de la forma que hemos salido, ¿no? Bueno, pues el salario mínimo en los últimos 6 años se ha incrementado un 54% para los trabajadores más desfavorecidos de este país y de esta región. Además, en esta región afecta de una manera muy importante, pues Antonio y yo a veces no coincidimos en las cifras, aquí lo podemos decir, pero entre 150.000 y 200.000 trabajadores están afectados. Y claro, podría ocurrir, y hay gente que lo pregunta, oye, ¿cómo van a ser tantos trabajadores si la inmensa mayoría de los trabajadores tienen convenio? Porque el salario mínimo, con esos incrementos, ha superado muchas categorías de los convenios más grandes de esta región. Por ejemplo, todos los convenios de la agricultura están afectados, la mayoría de los trabajadores, por el salario mínimo. Este año ha subido un 5%, pues de nuevo hay que revisar las tablas, aunque estén los convenios activos, el convenio de cítricos, ya lo hemos revisado, pero el convenio agrícola, forestal y pecuario, convenio de fruta y hortalizas, manipulados de cítricos, manipulados de tomates, recolectores de tomate, todos esos convenios hay que revisarlos. Pero hay que revisar el de hostelería que acabamos de firmarlo, porque también la categoría más baja le alcanza de nuevo. ¿La categoría más baja cuál es? Pues donde están el 80% de los trabajadores de la hostelería. Solamente en la hostelería son casi 40.000 trabajadores. Por lo tanto, hay un número importantísimo afectado. Si además metes los 10.000 trabajadores del sector agrícola prácticamente que hay, sumas también los del comercio, que también están afectados, los de detallistas de alimentación, al final podemos discutir si son 150 o son 200, pero es un número importantísimo de trabajadores que, gracias a esos incrementos del salario mínimo interprofesional, hoy podemos decir que no están perdiendo poder adquisitivo. Han mejorado sus condiciones, aunque en la sociedad pues tenemos la idea de que estamos mal. Los trabajadores siempre, cuando tenemos algo, queremos más, ¿no? Pero ha sido positivo esos incrementos del salario mínimo interprofesional, no ha sido negativo para nada en la información, y por lo tanto es otro elemento que dentro del diálogo social podemos sentirnos, yo no sé, satisfechos seguramente que no, pero contentos sí podemos sentirnos de que creo que se ha trabajado muy bien en los últimos 4 años con un gobierno de progreso. Y ahora pues estamos en otra legislatura donde no hemos enfrentado de la mejor manera con el gobierno, hay que decirlo así también. El gobierno ha legislado en algunas materias, por ejemplo, ha trabajado en el tema del subsidio para los trabajadores para mayores de 52 años, donde creo que ha tomado una decisión que no es la más acertada, o quiere hacerlo, porque no salió tampoco, no se votó en el Congreso, pero reducirle
a los mayores de 52 años, que no tienen trabajo y cobran el subsidio para mayores de 52 años, reducirle la base de cotización en los próximos 4 años del 125% al 100% del salario mínimo, me parece que no es la mejor solución para que esos trabajadores busquen empleo. Porque entre otras cosas, el 99% de esos trabajadores y trabajadoras ni saben por cuánto están cotizando. Saben que cobran 480 euros o que les paguen, pero un poco más, ¿no? Por lo tanto, no van a dejar de buscar empleo por ese tema. ¿Y qué ha pasado ahí? Pues yo he hecho en falta que parece que esta legislatura, la debilidad del gobierno, le puede llevar a no tener la valentía, lo voy a decir así, para sentarse en la mesa con los sindicatos y hacernos y escucharnos como ha hecho en los 4 años anteriores. Y eso yo creo que sería negativo. Sería negativo porque yo creo que los sindicatos hemos aportado muchísimo en esa mesa de negociación. Hemos hecho un gran esfuerzo, hemos trabajado muchísimo UGT y Comisiones Obreras, como los sindicatos mayoritarios de este país, y creo que merece la pena que el gobierno siga escuchándonos. Yo creo que eso sería fundamental. ¿Por qué? Pues porque somos nosotros también los que tenemos que, los acuerdos que hacemos, las leyes que saca el gobierno, los reales decretos que saca el gobierno, que pueden beneficiar a los trabajadores en general, somos también nosotros un altavoz ante esos trabajadores para que conozcan esas normas. Y cuando nosotros hacemos de altavoz, nos gusta participar de esa negociación, nos gusta participar de ese diálogo social, que yo creo que es fundamental. Y luego he empezado diciendo que ¿qué ha pasado? Que con todas esas leyes, podríamos seguir hablando de la ley de vivienda, es que ha sido 4 años muy fructíferos en normas beneficiosas para los ciudadanos en general. ¿Pero qué ha pasado? Pues yo aquí creo que hemos fallado todos, pero ha fallado también el gobierno. Pedro Sánchez decía en una entrevista cuando estábamos en plena campaña: nos hemos dedicado a trabajar por los ciudadanos, a trabajar por los trabajadores, y se nos ha olvidado comunicar y decirles lo que hemos hecho. Es que eso es tan importante, es legislar en favor de los ciudadanos como trasladárselo a los ciudadanos también. Y en eso, aquí en la región de Murcia, pues yo creo que se ha fallado bastante, no hemos sido capaces de decirlo. Y luego es verdad también que esto seguramente algún sociólogo nos lo puede explicar mejor, pero lo que ocurre con la sociedad, ¿no? A veces, cuando vamos a votar, yo no lo termino de entender cómo podemos votar en contra de nuestros intereses, ¿no? Pero relativizamos tanto, según nos convenga, según la ideología que tenemos cada uno de nosotros, que somos capaces de apoyar a quien nos va a fastidiar. Esto parece como un Madrid y Barcelona, ¿no? Eres aficionado del Barça y aunque esté hundido, sigues siendo aficionado del Barça. Los matarías, pero sigues. Pues parece que en materia política, pues también nos situamos en esas posiciones y somos capaces de ir contra nuestros propios intereses, ¿no? Fíjate, voy a hablar de un familiar mío. Yo hablo de política y no quiero extenderme mucho, pero yo hablo de política con mi familia y tal, y un familiar mío que cobra una pensión me manda un chiste de esos que se mandan por ahí a través de Facebook y todo esto, y me dice: hombre, vamos, que me han subido 90 euros al mes, ya puedo ir a hacer la cesta de la compra, así en plan de risa, ¿no? Y entonces le contesté y le dije: cuando te subían 2 euros no me mandaste ningún mensaje. Ya no me contestó ninguno, ¿no? Pero fijarse hasta dónde llegamos. Hace un año me estaban subiendo 2 euros, ahora me suben 90 y yo relativizo como que eso pues, no tiene importancia, vamos, que lo que me han subido 90 euros. Así somos la sociedad, pero para cambiar eso, igual que yo dentro del sindicato, le digo que por mucha tecnología que haya, por muchos medios de comunicación que tengamos, por muchas redes sociales que tengamos, los partidos políticos, los sindicatos, o estamos con la gente, o estamos ahí con la gente cada día, o lo que hacemos, el trabajo nuestro, no se valora.
no porque siempre tenemos altavoces que van a estar cuestionando nuestro trabajo. Yo siempre digo, en comisiones obreras, en las empresas donde nos conocen, somos muy valorados, no nos cuestionan los trabajadores. Donde no nos conocen sí nos cuestionan, porque siempre están escuchando los latiguillos de los sindicatos que hacen. Pues eso es lo que tenemos que aprender. Y tenemos 4 años de nuevo para trabajar. Y nosotros, yo cuando digo tenemos, me siento también yo responsable, porque yo quiero que aquí en este país continúe gobernando alguien de progreso, la izquierda, ¿no? En general, porque es más beneficioso normalmente, ¿no? Salvo que pierdan la cabeza nuestros líderes, los líderes políticos, que alguna vez sucede, pero normalmente nos beneficia más a los ciudadanos de a pie el que haya un gobierno de progreso que uno de derechas. Y bueno, yo para ir terminando en este turno que me ha tocado, a Antonio, simplemente decir que creo que es un gran trabajo. No he hablado de la región, pero supongo que después podremos hablar de la situación en la región, donde pues tenemos un gobierno de 30 años y con una sociedad que seguramente será culpa de todo. Yo siempre digo que no podemos echar la culpa a los demás siempre. Decimos que hay mucho clientelismo y es verdad, pero también seguramente hay mucha falta de información y que nos cuesta llegar. También es verdad que la gente en Murcia vive mejor de lo que decimos, de lo que dan los datos oficiales, porque somos la comunidad autónoma con más dinero en B que hay en toda España, y eso también hace que la gente crea que es rica a veces, aunque no lo seamos, ¿no? Pero nos pone un plus ahí, una situación que nos cuesta trabajo cambiar de opinión. Pero bueno, termino para dejarle un poco a Antonio y luego continuaremos pues con el debate si da tiempo. Pues muchas gracias por tus palabras, Santiago, enriquecedoras como siempre, y damos paso al turno de palabra a Antonio. Gracias, Ana Belén. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a la agrupación socialista de Vista Alegre y gracias al secretario general por este acto que además nos permite reencontrarnos con muchos compañeros muy apreciados tanto del partido como del propio sindicato. Y yo quiero poner en valor este acto porque es un acto informativo, que por cierto tendría que extenderse muy mucho a todas las agrupaciones del partido. Esto no lo está viendo Santiago. A todas las agrupaciones del Partido Socialista, y quiero recordar que desde este afrontamiento progresista que ha tenido la crisis del año 2000, del año de la pandemia, etcétera, que la respuesta ha sido totalmente distinta a la respuesta que dio la derecha a la crisis del año 2008, pues no hemos tenido la ocasión de poder explicitarlo en el resto de agrupaciones, ni siquiera en la mía. Y por eso quiero poner en valor este acto que hace la agrupación socialista de Vista Alegre, ¿no? Y creo que también es un acto de reconocimiento al diálogo social y de reconocimiento también al Partido Socialista, por ese diálogo social y por haber abierto la ventana del Boletín Oficial del Estado a una legislación progresista, una legislación que ha combatido la precariedad, que ha combatido la pobreza, que ha combatido la desigualdad y la discriminación en el marco de relaciones laborales, y que nos ha hecho disponer de una legislación, pues en muchos casos vanguardista aquí en España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, y una legislación que ha mejorado la reforma laboral. Esta reforma laboral de la que estamos hablando, la del año 2021, es una reforma laboral que se produce después de aproximadamente 60 modificaciones del Estatuto de los Trabajadores del año 1983. No sé si, creo que sí, tantas cifras tengo ya. Bueno, sí, del Estatuto de los Trabajadores. 60 modificaciones aproximadamente. Ninguna de ellas ha conseguido su objetivo. Que el objetivo básico de todas las reformas laborales ha sido la estabilidad en el empleo. Y eso sí que lo ha conseguido esta reforma, ya es indiscutido. El Partido Popular ya prácticamente ha sido vencido en esta postura. Ha estado vendiendo el mantra de que si los fijos discontinuos no son fijos, se están computando de manera distinta.
con un cómputo del empleo que viene ya de hace muchísimos años, ¿no? Pues esta reforma laboral sí que lo ha conseguido. Y tenemos cifras impensables en la región de Murcia en términos de creación de empleo, de reducción del desempleo, en términos de reducción de la tasa de temporalidad y en términos de contratación laboral. Antes se hacían el 90%, se contrataban el 90% de contratos temporales y ahora se está haciendo el 44-45%. Se están haciendo más contratos indefinidos que contratos temporales. Y esto es absolutamente impensable, que la región de Murcia esté aproximadamente en tasa de temporalidad, que es de las más altas de España, en el entorno del 17-18%, cuando antes estaba en el 30, en el 32, en el 33, la hemos visto aquí. Aquí hay algunos compañeros que saben mucho de eso y que han visto esas tasas permanentes y enquistadas de temporalidad en la región de Murcia de esa forma. Bueno, pues tenemos una legislación distinta, una legislación que sí que está cumpliendo esos objetivos, que está cumpliendo el objetivo de reducir las discriminaciones y de promover la diversidad en el mercado de trabajo. Tenemos una legislación laboral que quiere mejorar las causas y los costes del despido, todavía está alguna cosa por conseguir, que ha reducido ese despido tan injusto que había por enfermedad, por coger la incapacidad transitoria. En fin, una legislación muy positiva. Me he traído unos datos calentitos del día de hoy de la evaluación que podemos hacer de la reforma laboral. Y ha sido muy positivo. Ha sido muy positivo también la legislación, la modificación de la legislación en materia de seguridad social, esa Ley General de la Seguridad Social que ha sido modificada en muchos aspectos, que han provocado un fortalecimiento financiero del sistema público de la seguridad social. Ya tenemos un sistema que tiene una proyección de estabilidad económica de 50 años, eso es muy importante. Hemos mejorado el sistema público de pensiones, hemos mejorado, todavía no hemos conseguido, pero hemos mejorado la protección social de los trabajadores. Por ejemplo, fijos discontinuos, ha avanzado algo, pero todavía queda mucho por avanzar, pero estamos en esa línea. Hemos conservado el empleo a través de los expedientes de regulación de empleo. Hemos creado la ley del teletrabajo, pionera en Europa, la ley de riders, de las plataformas, también pionera en Europa. En definitiva, una legislación muy importante, progresista, que el gobierno del Partido Socialista primero ha negociado con las organizaciones sindicales, cosa que no hacía la derecha, y después la ha tenido la responsabilidad de publicarla en el Boletín Oficial del Estado, y ahí tenemos para valorarlo. Tengo aquí algunos datos de cifras a día de hoy de la reforma laboral de 2021, voy a dar los más sugerentes. Se ha producido un crecimiento incesante y continuo de las contrataciones indefinidas iniciales. Hemos crecido casi un 500%, se dice pronto, 478% son los datos de contratación indefinida en relación con la contratación indefinida que había anteriormente. Y se ha cambiado la tendencia. Antes lo más que podíamos aspirar era que hubieran conversiones de contratos temporales en indefinidos. Esa tendencia ha cambiado. Ahora los contratos indefinidos se hacen desde el primer momento. Con lo que eso significa, siempre hemos estado reclamando contratación indefinida para mejorar la productividad, para mejorar el proyecto de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Todos necesitamos un proyecto de vida y para eso necesitamos un trabajo estable, para mejorar la seguridad y salud laboral, para mejorar la conciliación. Todo eso lo hemos venido reclamando y ahora lo estamos consiguiendo. Y entonces por eso digo que hay que ponerlo en valor en esta agrupación y en el resto de las agrupaciones del partido. La contratación fija discontinua, por si alguien os confunde, es la que está absorbiendo realmente la contratación temporal. El fraude en la contratación temporal, eso lo está absorbiendo la contratación fija discontinua. También están aumentando los contratos indefinidos a tiempo parcial. No voy a dar las cifras porque no merece la pena. También están aumentando los contratos indefinidos a tiempo completo. Todo eso está aumentando. Y está aumentando también, como digo, la contratación indefinida desde el primer momento. Y lo que he dicho de la tasa de temporalidad. Ahí se ha incrementado la estabilidad del empleo tan enormemente en Murcia que está desconocida, realmente desconocida. Esperemos que siga así y que vaya cambiando esa mentalidad empresarial que ha influido tremendamente en una contratación temporal que básicamente se hacía en un porcentaje altísimo en fraude de ley. El último hito que he de destacar en materia laboral es el incremento ese también muy calentito del salario mínimo interprofesional que se produjo el día, quiero recordar que fue el día 6 en enero.
el Consejo de Ministros del día 6. Del salario mínimo interprofesional antes no se hablaba, ahora sí es noticia, pero antes no se hablaba. Estaba en unos niveles tan bajos, estaba tan desvalorizado el salario mínimo interprofesional. En España estaba en 700 euros y en Luxemburgo hoy también está aproximadamente en 1.999 euros. Aquí estaba en 700 euros. No se hablaba del salario mínimo interprofesional porque no era el umbral, el estándar mínimo digno de política salarial digno, entonces no se hablaba de él. Se habla de él desde que la izquierda, el gobierno del Partido Socialista, lo ha incrementado. Y lo ha incrementado, como bien ha dicho Santiago, en un 54% desde el año 2019 hasta ahora. El incremento realmente grande, se han producido después incrementos que son significativos, acompañan al grande, pero el grande fue en el año 2019, en el que subió el salario mínimo interprofesional un 22,3%, nada más y nada menos. Ahora se sitúa el salario mínimo interprofesional con esta última subida del 5%, se sitúa en 2.134 euros por 14 pagas, y estamos en la senda. Para nosotros, para las organizaciones sindicales, para vosotros y vosotras, pues no es suficiente ese salario mínimo interprofesional de 1.154 euros. De 1.134 euros. No es suficiente, pero bueno, sí que es cierto que está en el camino de ir consiguiendo corregir esas desigualdades, de combatir la pobreza, de establecer un estándar salarial básico y mínimo para que podamos entender que el trabajo es decente y que ese nivel salarial es el adecuado. La Carta Social Europea, sabéis que establece que ese salario mínimo interprofesional tiene que fijarse en el 60% del salario medio. Aquí en España ese salario medio puede estar en torno a los 1.200 euros, con lo cual tenemos el objetivo alcanzable, ya sí alcanzable, de conseguir ese 60% del salario medio, como dice la Carta Social Europea, ¿no? Por eso decía que el salario mínimo interprofesional estaba en cifras tan ridículamente bajas durante tanto tiempo que no se hablaba del salario mínimo interprofesional, y ahora sí. Ahora sí, porque con independencia de la cifra, Santiago ha dado una, para darle la razón, yo voy a dar otras distintas, pero son parecidas, y también es que es muy difícil dar los datos de la población a la que le afecta el salario mínimo interprofesional. Es muy difícil para empezar porque las estadísticas son del año 2022 y el salario mínimo interprofesional es del año 2024. El año 2023 está inerte y no se conoce porque las cifras no hablan de eso. La EPA, bueno, es una fórmula compleja, nosotros hemos hecho un estudio sobre eso. Hay una fórmula compleja, la EPA distribuye las retribuciones en deciles, que son como segmentos. Hay un segmento que se parece mucho al del salario mínimo interprofesional, que está en 1.140 y tantos euros, se parece mucho al salario mínimo interprofesional. Y eso, si lo comparas con la población asalariada que hay en la región de Murcia, cifras del año 2023, la población asalariada, pues a nosotros nos salen una cifra aproximadamente de 144.800 personas. Hay que tener en cuenta que en Murcia la población asalariada es de 500.000 personas aproximadamente. Pues un cuarto, por decirlo ahí, no entrar en profundidades que tampoco conducen a mucho, un cuarto de esa población asalariada, 125.000, 144.000 no saben nosotros por las cifras precisas, pues están afectados por el salario mínimo interprofesional. ¿Eso es bueno o es malo? Pues por una parte es bueno porque hay mucha más gente protegida, y por otra parte es malo porque el que haya aquí, como en Extremadura, como en Andalucía o como en Canarias, muchísima gente protegida por el salario mínimo interprofesional, pues tiene también una parte negativa, y es que los salarios en Murcia pues están distantes más de 10 puntos de la media nacional. 2021 y 2022, inflación disparada, sobre todo en alimentos básicos, con lo cual la cesta de la compra de la familia con menos recursos pues lo tenía muy mal, y bueno, pues ahora el gobierno del Partido Socialista se hubiera incrementado el salario mínimo interprofesional en un 5%. Muchas entidades, básicamente la de la derecha, los malos agoreros, vinculan el salario mínimo interprofesional con, lo ha dicho Ana Belén, pérdida de empleo, desmotivación en el mercado de trabajo, mal funcionamiento de las empresas, pérdida de productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es verdad. No es verdad, y aquí están los datos.
y ya se ha demostrado. Ya no ha solo todo trabajo, porque eso de miente que algo queda, pues es muy efectivo, pero ya tenemos los datos y los estamos dando a conocer ya por nuestras confederaciones, hace tiempo que los dieron, y los impactos que tiene el incremento, los incrementos consecutivos del salario mínimo interprofesional son todos positivos. Es negativo para el empresario, que tiene unos márgenes de beneficio muy importantes y unos beneficios muy importantes, y no les duele pagarle a unos cuantos trabajadores de cada empresa, porque el salario mínimo interprofesional no afecta a todos los trabajadores de una empresa, solamente unos cuantos. Por ejemplo, el salario mínimo interprofesional a los 70.000 empleados públicos de la región de Murcia, de la administración regional, no les afecta. Las empresas pequeñas, algunos les afecta el salario mínimo interprofesional, pero es alguno. Y una empresa que alega que no puede pagarle a un trabajador que está cobrando en torno de 1.000 euros, no puede pagarle 54 euros más al mes, pues yo creo que esa empresa tendría que replantearse su propia existencia o su propia autoorganización empresarial que tiene, ¿no? Mirad, después de todos estos incrementos del salario mínimo interprofesional, la Seguridad Social ha terminado el año 2023 con más de 21 millones de trabajadores, de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social. Más de 21 millones de personas. Ese es el dato, el mejor dato de toda la serie histórica. El mejor dato. Se registraron aumentos de la contratación en 2022 y en 2023, más o menos a razón de 500.000 personas. O sea, en 2 años se ha incrementado, en 2 años donde ha tenido mucho efecto positivo el salario mínimo interprofesional, se ha incrementado la ocupación en 1 millón, solamente en 2 años, 2022 y 2023. Estamos situados en el entorno de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. La cifra del paro. En los últimos 16 años, la mejor cifra de desempleo que tenemos es la del año 2023, la del año pasado, con todos los efectos positivos que ha tenido el salario mínimo interprofesional. La mejor cifra. El número más bajo de desempleados que ha tenido España ha sido de 2.707.000. Eso fue el año pasado. El mejor año de la serie de 16 años últimos. Con lo cual, coincidiendo con los incrementos del salario mínimo interprofesional, se ha producido un incremento importante de la reducción del desempleo. Y otra cosa más, y muy importante, es que, y no se puede perder de vista, se han batido todos los récords de beneficios empresariales. Están teniendo las empresas españolas beneficios empresariales que, por supuesto, han mejorado las cifras de la pandemia del año 2019, y son beneficios empresariales que en los 2 primeros trimestres del año 2022, que son las últimas cifras, han crecido para las sociedades no financieras, al margen de los bancos, un 9,6%. Son los mejores beneficios de toda la zona euro en esa época, los mejores beneficios, por encima de los beneficios que han obtenido los empresarios de Alemania, de Italia y de Francia. O sea que además ha coincidido con eso. Por eso tendrían que tener los empresarios mayor responsabilidad y haber acordado también esto con los agentes sociales, con la UGT, con comisiones obreras y con el gobierno. Hubiera sido un ejercicio de beneficio general, de beneficio propio, y hubiera sido un beneficio de responsabilidad también, de responsabilidad y de saber estar, y de saber meter seguridad, tranquilidad al mercado de trabajo, y no lo han hecho. Algo absolutamente increíble. Por eso me voy a permitir la licencia de que parece mentira, de que con todo lo que está cayendo, con todo eso, pues que digan que esas empresas no pueden pagarle esos 54 euros a esos trabajadores, que son unos cuantos pocos de la propia empresa. Que estén repartiendo y anunciando a sus inversores beneficios extraordinarios y resulta que no pueden pagar simultáneamente 54 euros a unos cuantos trabajadores de la propia empresa. Es toda una falacia, que solo se justifica por ese afán absolutamente egoísta y no responsable con la sociedad. Porque nosotros hemos sido responsables con la sociedad. Las pérdidas de poder adquisitivo que hemos tenido por esas inflaciones que se han producido en el 2021 y en el 2022, la hemos pagado con pérdidas de poder adquisitivo. Hemos contribuido lo suficiente. Ahora tendría que contribuir lo necesario. Esas empresas, como digo, están hinchaditas de beneficios.
Subir el salario mínimo interprofesional es bueno para dinamizar la actividad económica. Nosotros tenemos una economía que está muy dependiente de la demanda interna y si hacemos que se reduzca el consumo, si hacemos que los salarios no crezcan, si hacemos todo eso, pues resulta que no vamos a tener familias con capacidad de conseguir dinero y de provocar pues un aumento del consumo, un aumento de la actividad económica y por supuesto un aumento del empleo. Y al subir el salario mínimo interprofesional, también decía Santiago, tiene un influjo añadido sobre la negociación colectiva. La negociación colectiva tiene que subir. Si sube el de abajo, el empresario no puede mantener una empresa que el oficial de primera de un establecimiento hostelero gane lo mismo que el de segunda y porque gane lo mismo que el de camarero de sala, todos no pueden ganar lo mismo. Tienen el esquema de diferentes salarios para diferentes puestos de trabajo, lógicamente tiene que hacer, impulsa el salario, si sube por abajo, impulsa el salario de por arriba. Por eso es positivo, nada más que por eso es positivo, pero hay muchas más razones. Había gente que decía, y siempre han venido diciéndolo, nosotros ya lo hemos desmontado, el tema ese de la inflación de segunda vuelta. Eso significa, eso no lo entiende quien lo entiende, yo lo entiendo porque me empeñan en entenderlo, pero no lo entiende todo el mundo. La inflación de segunda vuelta es que si te suben el salario, pues vuelve a subir la inflación, y si te vuelven a subir el salario, pues vuelve a subir la inflación, y eso no es así. Eso no es así. Mirad, en el año 2023 subió el salario mínimo interprofesional un 8%. Y los salarios que hemos pactado en convenios colectivos, en el año 2023 subió un 3,5%. Subieron los salarios en general, todo, ¿no? Bueno, pues eso no impidió que la tasa de variación anual del IPC, que en el año 2022 estaba en el 8,4%, en el 2023, que también subieron los salarios, que subió el salario mínimo interprofesional y luego los convenios, se redujera la tasa de inflación del 8,4% al 3,6%. O sea que es mentira eso de que los salarios, auténtica mentira, una falacia, que los salarios provocan nuevas inflaciones. Eso no es verdad. Esos son mantras que se siguen diciendo para conseguirle el objetivo. Y después de los márgenes empresariales no os voy a hablar. Hay ahora un observatorio que se ha creado a instancia de las organizaciones sindicales, que es un observatorio que se llama de márgenes empresariales. Pues los estudios que hace ese observatorio, igual que los quieren mirar las ganancias de poder adquisitivo de los trabajadores, como nosotros queremos ver los márgenes empresariales. Y los primeros estudios que han salido de este observatorio de márgenes empresariales vienen a decir que los márgenes empresariales de ahora superan en un 50% los del año 2019. Los del año 2019. Por eso decía que es necesario que los empresarios, que las empresas contribuyan a ese esfuerzo que tienen que hacer para reducir esa inflación. Y después, ¿qué efectos positivos tiene la inflación? Pues son evidentes, muchos efectos positivos. Contribuye a reducir la brecha salarial de género. El salario mínimo interprofesional es un guarismo que básicamente está feminizado, lo cobran muchas trabajadoras porque tienen peores salarios. Pues si sube el salario mínimo interprofesional, pues te estás contribuyendo a reducir la brecha salarial de género. Si subes el salario mínimo interprofesional, estás incrementando los recursos de la seguridad social. Eso que no hacen falta para mantener el sistema por lo menos a 50 años vista. Suben las bases de cotización, pues lógicamente pues suben los ingresos de la seguridad social. Y desde luego incentiva la productividad de las empresas. Trabajadores que están mejor pagados, por supuesto que producen mejor. Ya está bien de tener un modelo de negocio como tenemos en Murcia, que solamente basa la competitividad de las empresas en bajar salarios, reducir condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Ya está bien que superemos en esta esquina de España ese tema. Y después nosotros en este tema hemos sido muy razonables en el tema del salario mínimo interprofesional. Hemos atendido a la realidad económica, hemos atendido a las múltiples circunstancias económicas que hay en España, el incremento del producto, el crecimiento del Producto Interior Bruto, las tasas de desempleo, el incremento de los IPCs, las tasas de exclusión, todo eso lo hemos considerado para hacer propuestas de incremento del salario mínimo interprofesional. En resumen, que yo creo que el salario mínimo interprofesional es algo absolutamente positivo, estamos cercanos ya de ese objetivo del 60% del salario medio.
y que el incremento del salario mínimo interprofesional tiene que tener su reflejo, como digo, en las cláusulas de revisión salarial de la negociación colectiva para que afecten al conjunto de los trabajadores. Es en la negociación colectiva donde se materializa ese reparto de riqueza entre trabajadores y entre empresarios, donde se tiene que materializar también ese esfuerzo conjunto que tenemos que tener toda la sociedad. No quieren los empresarios concebir a la empresa como un proyecto conjunto de empresarios y trabajadores, pues como un esfuerzo conjunto a través de la negociación colectiva para que se repartan también los costes y la responsabilidad de la inflación. Y voy a terminar con la jornada laboral para abrir un poco de debate, si os apetece. En la jornada laboral, la preocupación por el tiempo de trabajo ha sido constante en el mundo del derecho del trabajo y en la OIT desde el año 1919, que es cuando empezó a hablar de que había que reducir la jornada laboral. Precisamente en 1919 España fue pionera en establecer las pioneras, no sé si fue la segunda, en establecer la jornada máxima diaria en 8 horas. Sí que es verdad que eran 8 horas por 6 días de trabajo, pero eran 8 horas, se había conseguido ya un hito importante. Después ha habido, durante 100 años, una resistencia atroz para reducir la jornada de trabajo. Y a pesar de que, bueno, pues ha habido procesos muy importantes de tecnificación de los procesos productivos, digitalización, etcétera, etcétera, que han hecho aumentar la productividad a las empresas. Esa productividad tendría que ir en parte a los trabajadores. Y solo hubieron 2 o 3 hitos así de reducción, a 44 horas, a 43, hasta que en el año 2000, en el año 1983, el Partido Socialista aprobó la jornada máxima legal de 40 horas, que es la que tenemos. Pero es que el año 1983 hace 40 años, ¿eh? Eso lo decimos así como si fuera antes de ayer, pero de 40 años. Y si ahora ha habido una incidencia positiva de los procesos de tecnificación tecnológica de las empresas, ha sido ahora, en estos 40 años. Con lo cual, todos esos incrementos de productividad, pues yo creo que se tendrían que repartir un poco a los trabajadores. Por eso el empeño constante de la UGT de reducir la jornada laboral. Se va a conseguir lo de las 37 horas y media, con muchísima resistencia, porque los empresarios, yo creo que van a dar más guerra incluso que con esto de la jornada laboral, porque hay mucha teoría del presencialismo, hay mucha teoría de tener a los trabajadores a disposición, hacer horas extraordinarias, pagadas y no pagadas, sobre todo no pagadas. Va a haber mucha resistencia, pero nosotros vamos a seguir también teniendo mucho empeño en conseguir que esa jornada laboral se reduzca a las 37 horas y media. Por cierto, en la comunidad autónoma de la región de Murcia, como en otras muchas comunidades, la jornada se ha reducido ya a las 35 horas, muy a pesar de los empresarios. Porque los empresarios ven estos movimientos que hacemos nosotros con la administración pública, no ven envidia, ven asco. Ven que esto les va a repercutir, les va a llegar tarde o temprano. Reducir la jornada laboral en la administración regional a 35 horas tiene que suponer necesariamente la creación de 3.000 puestos de trabajo. 3.000. Eso es la seriedad de lo que está acordado. 3.000 puestos de trabajo. Se reparte el trabajo, se mejora la conciliación, hay mayor igualdad. En definitiva, son todos aspectos positivos. 37 horas y media estamos en ello a nivel confederal, 35 estamos conseguidos, pero nosotros tenemos el empeño de conseguir la jornada laboral de 32 horas. Ya hay experiencias, ya hay experiencias de ese tipo. El gobierno del Partido Socialista ya ha puesto proyectos pilotos en marcha en este sentido y subvencionado a empresas para que introduzcan la jornada laboral de 32 horas en sus propias empresas. Y los resultados han sido positivos, porque todo eso que hemos dicho de vinculación del trabajador con el proyecto empresarial, de incremento de la productividad, de mejora de la conciliación, de satisfacción, de fortalecimiento de la visión de equipo de trabajo dentro de la propia empresa, todo eso ha sido positivo en las experiencias piloto que se tienen ya en marcha, que ha puesto el Partido Socialista en marcha con las 32 horas. Es un proyecto piloto, está un poquito lejano porque estas cosas van muy poco a poco, pero que la reducción de la jornada laboral crea y reparte empleo, mejora la seguridad y salud laboral, todo eso es absolutamente positivo. Yo creo que no nos lo merecemos. Después de lo que ha caído en materia de mejora de los sistemas productivos y de lo que ha crecido esta sociedad en modernidad también, pues yo creo que ese reflejo tiene que tenerse en la jornada de trabajo y tenemos que reducirla para tener una sociedad más moderna, más progresista
una sociedad con mayor cuotas de bienestar social, que es lo que tenemos que pretender ahora. Yo ya lo dejo aquí, les agradezco a ver que me hayáis escuchado y estamos dispuestos a atender a vuestras preguntas. Bueno, como decía al principio, es importante escucharlo porque con los medios de comunicación, las redes sociales, pues ya sabéis que las cuestiones del ámbito laboral están a la orden del día, están sobre la mesa continuamente y como podéis haber escuchado, pues tenemos que saber la opinión y el análisis que pueden efectuar los expertos en esta materia para luego poder rebatir y poder desmontar todo lo que se intenta manipular tanto desde distintos medios como a través de las redes sociales. Y ahora, pues como sé que estoy en una agrupación muy participativa, muy reivindicativa, pues aunque tenemos muy poquito tiempo, porque según me ha dicho José Luis hasta las 9, ¿no? Solamente hasta... ¿Se puede...? Bueno, vale. Pues podéis ya plantear las cuestiones que consideréis, podéis preguntar o empezar ya a generar este debate. Dime. ¿Vais a tomar todas las palabras o...? No, pregunta ¿Quién como... empieza? Levantáis la mano y os vamos diciendo. ¿Has levantado? Soy yo, perdón. Sí. Hola. Contigo ya se anima todo. Claro, yo estoy un poco por romper el hielo. Romper el hielo. Bueno, daros las gracias por haber venido aquí y además es un lujo poder contar con vosotros. Deciros, antes de la pregunta, es que os pido para mi agrupación. Estoy en la Cordillera Sur y por lo tanto vamos a cuadrar agendas que os venís conmigo para allá en cualquier momento, ¿vale? Cuando digáis. Y luego hay una cosa de todos los que habéis sacado y tal, que yo escucho muchos debates y no termino de ver el tema. En ese observatorio que ha comentado Antonio, por ejemplo, de los beneficios empresariales, se sectoriza por una parte y por otra parte se ve también según el tamaño de la empresa, porque muchos dicen que eso, las grandes empresas, o a las de más de 100, 150 trabajadores y tal, no les afecta, pero que de ahí para abajo a la pyme sí que le afecta mucho más, ¿no? Entonces, pues ver un poco si eso está desglosado y qué hay de verdad y de mentira en todo ese planteamiento diferencial. Como está tomando notas, yo te contesto así rápido. No hagamos caso. Los empresarios siempre van a buscar argumentos para decir no a las mejoras de los trabajadores. Se puede entender que, claro, que la empresa que tenga un trabajador o dos trabajadores, si le reducen la jornada a 37 horas y media puede ser terrible, ¿no? Pero fíjate lo que estamos hablando, cuando se reduce 37 horas y media, estamos hablando de una jornada de 8 horas que adelantes media hora. Yo creo que además eso se recupera, incluso por el propio trabajador, que trabaja en mejores condiciones. Los trabajadores rendimos más cuando mejores condiciones trabajamos, como norma general. Pero solamente habría que hacer un repaso de lo que ocurre en países más del centro de Europa, del norte de Europa, con jornadas más reducidas y tienen, pues lo que ha dicho antes Antonio, el salario medio en Luxemburgo, él ha dicho 1.900 y pico, son 2.200 y pico, pero a lo mejor él lo hace por 14 pagas y yo estoy diciendo 12, pero estamos hablando de que cualquier trabajador en Luxemburgo está ganando por servir una copa 2.200 euros al mes. Y en establecimientos chiquiticos, y allí tienen un horario igual, o sea, tienen reducción de jornada que nosotros no la vamos a alcanzar en años, aunque yo me daría por satisfecho que en los próximos 10 años fuésemos capaces de reducir a 35 horas, aunque se ha prometido que se va a reducir a 32 y a 37 y media, pero yo te digo, siempre tenemos alguna excusa para decir que no. Y no vale eso. Es verdad que puede verse afectada alguna empresa chiquitica y tal, lo veremos y habrá que verlo. Y además estamos dispuestos a verlo dentro de la negociación colectiva, pero hay que establecer los criterios de cómo se reduce esas 37 horas y media. Porque las empresas pequeñas porque son pequeñas y las grandes porque son grandes, solamente tenemos que mirar los convenios colectivos que tenemos en este país. No hay ningún convenio colectivo de empresas privadas, prácticamente, que tenga las 35 horas. Y la inmensa mayoría
hemos reducido en unos 50 horas, en otros al año, digo, en otros, no sé si 100 horas, pero en ninguno tenemos 35 horas. Y es la negación continua. Pero si hablamos de 35 horas, vale, pero cuando hemos hablado del salario mínimo, si pusieron el grito en el cielo y ahora no han querido firmar un 5% y saben que teníamos toda la razón para exigir que subiese ese 5%, porque estamos hablando de las categorías, digamos, de lo más bajo que hay en salarios dentro de la sociedad, dentro de la negociación colectiva. Y se han negado. Pusieron su tablacho 3,5 y no han querido firmar ni un 4,5, que lo hubiésemos firmado comisiones y UGT también, fíjate, para que hubiese sido con ellos también. Y se han negado. Y se van a continuar negando. Mientras que esté un gobierno de progreso, ellos van a estar negándose y además tienen el miedo a decir que sí en determinadas cuestiones, porque yo estoy de acuerdo, estoy seguro que comparten la idea del 5%. Pero tienen miedo a que si firman, nos vayamos creciendo y vayamos pidiendo más. Y en eso ellos tienen mucha estrategia, mucho cuidado. Y cuando escuchas eso, tienes que decir que el problema no es que a los autónomos primero, los que no tienen trabajadores, van a seguir haciendo las mismas horas que hacen ahora y las que tengan que hacer en el futuro. Y los que tienen trabajadores en su actividad normal van a seguir, van a poder cumplir seguro esa reducción de jornada sin ningún problema. Y incluso sin bajar la productividad de los mismos trabajadores. Porque ya es que hay experiencias, hay mayor, en estos países del centro de Europa y norte de Europa, los trabajadores tienen mejores condiciones salariales, mejores condiciones de jornada y son más productivos. Es que la productividad no puede estar acá a costa del lomo del trabajador, de la espalda del trabajador. No puede, eso es un error. La productividad es invertir en tecnología, invertir en medios para que el trabajador pueda trabajar en mejores condiciones y rendir más efectivamente. Y eso las empresas españolas tienen que entenderlo. Hay que invertir en más en I más D más I. Tienen que continuar por ese camino. Y si no lo hacemos, pues nos quedaremos pues como está la región de Murcia hoy, a la cola. Nosotros, como país, hemos mejorado en los últimos 5 años y ha sido gracias a esas decisiones que se han tomado de mejora de los ciudadanos. Es que tiene que ser así. Con la crisis de 2008-2009, todo lo dejaron a la espalda de los trabajadores. Lo pagamos, la crisis la pagamos todas los trabajadores. En esta ocasión se han tomado medidas para que no sea así. Pues hay que tener inventiva, hay que tener ideas y hay que trabajar para que la sociedad crezca, porque cuando una sociedad crece como la española, estamos mejorando todos y además mejoramos la competitividad, pero no puede ser, como he dicho antes, a costa de los trabajadores, de la espalda de los trabajadores. Y ya está, yo en eso creo que el camino es seguir defendiendo la importancia de mejorar la productividad, que no sea a costa del salario o del esfuerzo físico del trabajador. Bueno, yo por responder concretamente a tu pregunta, decir que del Observatorio de Beneficios Empresariales sí que efectivamente están desglosados por ramas de actividad y por tamaño de las empresas. La media de todo eso de incremento de los beneficios en los 2 primeros trimestres del 2022 es del 9,6%, que ya digo que supera a todos los países, todos los registros de la zona euro, cuando además tenemos países como los que he dicho, que tienen beneficios, han retrocedido en beneficios empresariales. Y en relación con lo que ha dicho Santiago también, yo también dije antes del salario mínimo interprofesional, por si no se ha entendido lo que yo expliqué, yo había dicho que, digo que el salario mínimo interprofesional de Luxemburgo era de 1999, una cifra bastante que se queda bastante, 1999, cuando aquí el salario mínimo interprofesional estaba en 735. Pero el salario mínimo interprofesional, y ya os matizo un poco también el dato, el salario mínimo interprofesional de Luxemburgo no es de 2.200, es de 2.570 euros en este momento. 2.570 euros. En aquellos entonces, el salario mínimo interprofesional era, el comparativo de España con Luxemburgo era 3 veces. De 735 a 1999, pues 3 veces. Ahora es 2. Ahora es 2. 1.200 más o menos, que es donde se pretende llegar, es 2.570 euros. Ese es el salario mínimo interprofesional que tiene Luxemburgo. Sí que es verdad que
no es un término comparable porque Luxemburgo es un estado pequeño, pero bueno, pero sí que es comparable y sí que es alcanzable. Tenemos que plantearnos en el horizonte el significado que tiene un salario mínimo, muy por encima del 70% de la Carta Social Europea. Y lo que se quiere es que haya un trabajo muy dignamente retribuido para que muy dignamente también se active se produzca un mayor consumo, etcétera, de la actividad económica. Esa es la pregunta que tú has hecho, si te cuenta, y yo la dejo así para que haya más preguntas. ¿Quién se anima? Begoña. Bueno, buenas tardes, muchas gracias tanto al foro y a la agrupación como a los ponentes y a la moderadora del debate. A mí me gustaría que nos contarais algo a nivel regional y sobre todo cómo está la situación del diálogo social, cómo lo estáis viviendo, cómo lo lleváis con los nuevos cambios que también va a haber en la patronal, más la entrada de Vox al gobierno, todo eso ha afectado sin ninguna duda. Y cómo sorteáis y cómo saltáis en algunos momentos los obstáculos que aparecen y un poco cómo veis porque bueno, la sensación de que la administración regional funciona a medio gas y que todo funciona porque la sanidad y la educación no dependen de que haya nadie arriba, sino que la gente va a trabajar todos los días con más o menos pesar. La sensación de que no hay recursos para nada, ni para inversión en ningún tipo, ni ningún planteamiento, pero igual vosotros estáis trabajando en alguna cosa que nos anime un poco, porque más allá de que lleven 30 años, van a seguirlo unos cuantos todavía, por lo visto, y necesitamos saber si hay algún tipo de estrategia, de expectativa de algo, más allá que vamos a hablar del Mar Menor, que es lo que hay un poco, ¿no?, a nivel regional. Que sí tengo 18 millones para los agricultores, no tiene nada, ni aquí ni allá, no, ni va a invertir. Pero un poco, ¿cómo lo estáis viviendo fundamentalmente? Porque supongo que es duro. Y ya una pregunta concreta, que últimamente no le hago seguimiento, y habéis hablado de muchos datos, pero no sé cómo está en este momento la tasa de actividad en la región. Y interesa mucho de cara a saber exactamente cómo está configurado nuestro mercado laboral, ¿no? Si se ha mejorado la tasa de actividad o todavía seguimos estando por debajo de la media. Nada más que eso, gracias. Vamos a ver, ¿cómo está la región de Murcia? En materia de diálogo social, pues yo creo que sois conocedores que nos han reducido las compensaciones que teníamos mínimas, porque luego, hablando con mis compañeros a nivel confederal, el resto de comunidades tienen muchísimas más compensaciones que tenemos nosotros. Por eso seguramente a nosotros nos afecta muy poco esas reducciones. Lo hemos dicho que nosotros vamos a seguir trabajando el diálogo social con esas compensaciones y sin ellas. Ahora, no vamos a renunciar a que bueno, pues estamos haciendo un estudio para reclamar, ir al juzgado incluso a defender la ley de participación institucional. Porque además eso le hemos dicho al gobierno regional. En este caso hemos estado negociando la estrategia de salud laboral y se lo hemos dicho al consejero de Educación y Empleo que nosotros vamos a continuar negociando, pero no vamos a dejar de defender lo que consideramos que es un derecho. Y además por dignidad incluso, por defender el diálogo social que hemos hecho hasta ahora. No es posible, y así se lo hemos dicho, y queremos decírselo al presidente del gobierno, que le hemos dicho que queremos reunirnos antes de cualquier firma de ninguna estrategia ni ningún acuerdo con el gobierno. Tenemos que verle y preguntarle qué va a hacer con el diálogo social. Creo que es importante y se lo vamos a trasladar así, ¿no? La ley de participación institucional era un elemento de propaganda para el gobierno, porque si ahora la puede reducir y la puede eliminar, pues yo me siento decepcionado, ¿no? Porque todo el trabajo que hemos hecho las organizaciones sindicales lo hemos hecho en favor de la sociedad en general, ¿no? En ese diálogo social. Por lo tanto, lo ponemos en valor y queremos que sea así y lo vamos a exigir que sea así. Porque igual que, bueno, pues ahora mismo tenemos con Vox, teníamos una estrategia también, habíamos firmado un pacto de infraestructura donde los sindicatos hemos aportado también ahí, teníamos reuniones
Supongo que ya con vos no vamos a tener ninguna reunión más. Y también quiero preguntarle al presidente del gobierno si ese pacto de infraestructura era de verdad o era solo de cara a la galería, ¿no? Claro, no nos va a convocar más, porque vos no crees en los sindicatos y por lo tanto no crees, sí crees lo que dice vos en Petit Comité, es que ellos no quieren darle dinero. Si nosotros fuésemos buenos y cuando ellos hablan y dicen disparates no los cuestionásemos, no habría ningún problema en mantenernos esas compensaciones, pero es que no somos dóciles y no aceptamos sus planteamientos, ¿no? En cuanto a qué va a pasar en el futuro, pues yo creo que en la región de Murcia, yo creo que va a continuar creciendo, básicamente también con apoyo estatal, y ahí creo, no sé si me meto en donde no me llaman, pero creo que la oposición de esta región política, la oposición política tiene que ejercer de oposición muy firmemente. No, yo esta mañana lo comentaba con un compañero que algunos de vosotros lo conocéis, Antonio del Campo, conoce muy bien todo el tema ferroviario y estamos trabajando mucho, y yo le decía, me parece increíble que se vaya a abrir en el futuro la línea Cartagena-Albacete y que vaya a aparecer el gobierno regional como el adalid, el que ha conseguido que eso suceda con el dinero del Estado. Eso no se puede permitir. Y en eso yo creo que, no sé, yo no soy quien para decirle qué tienen que hacer otras organizaciones, pero la izquierda de esta región tiene que, y a la izquierda me refiero al PSOE, tiene que estar ahí y defendiendo lo que es suyo, lo que está haciendo el PSOE. Porque va a invertir el gobierno del Estado más de 1.000 millones, me estoy yendo de eso, pero es que creo que era interesante decirlo y me he venido y creo que todavía va a invertir más de 1.000 millones en los próximos 4 o 5 años con el corredor mediterráneo, con la línea también que se va a trabajar, estoy seguro, Cartagena-Albacete, y es el gobierno regional el que lo está consiguiendo. Es que esto es un disparate, que el dinero, igual que el Mar Menor, pero ¿cómo puede ser que el gobierno ponga 480 millones para sanear el Mar Menor y no reciba nada que palos de aquí y parezca que el que está salvando el Mar Menor es el gobierno regional? Eso hay que levantar la voz y hay que decirlo, pero con mucho respeto, con mucha tranquilidad, pero con mucha energía, con mucha determinación, porque si no es así, van a terminar haciéndolo ellos. Y eso tú lo has dicho, es que Murcia, como cualquier comunidad autónoma, funciona sin el gobierno de turno, aunque no haga nada, incluso es mejor que no hagan nada. Funcionan los sectores, la negociación colectiva, nosotros nos encargamos de hablar con los empresarios, la gente se levanta a trabajar todos los días a las 7 de la mañana para ir a trabajar y funciona sin ellos. Y esos 18 millones, esto da igual 18 que 40 que 30, les valen para todo. Los colocan de aquí y los colocan aquí y después los ponen aquí y en el Mar Menor los colocan, y cuando termina el año y comprueban lo que han invertido en el Mar Menor, habían dicho que iban a gastar ese año 60 y han gastado 10. Pero eso en todo. Entonces les vale, con ese poco dinero les vale para ir colocándolo donde les dé la gana, con lo cual, bueno, la comunidad autónoma va a seguir, pero cuidado con los datos, Ahora hay unas elecciones en Galicia. Yo no escucho decir allí en Galicia, a la izquierda, que Galicia está a la cola absoluta, junto con Extremadura y con Murcia, en todos los ítems que hablemos de económicos, de los trabajadores. Somos los terceros salarios más bajos, las terceras pensiones más bajas. Es que eso, Murcia va a seguir progresando, claro, progresa lo que progresa, que podría ser mejor, sí, pero ahí está, no va a desaparecer Murcia, no va a desaparecer aunque tengamos 30 años de gobierno más de la derecha. Ahora estaremos donde estemos, donde nos toque, donde nos queremos, y como en el fondo no vivimos mal, pues ahí estamos. Y habías dicho también, bueno, te dejo Antonio, porque si no, me enrollo solo. Muy bien. Yo voy a empezar con una cosa que se me ha olvidado a Santiago en relación con el tema de la irrupción de la ultraderecha en las instituciones de gobierno y en la determinación de los designios de esta sociedad.
Y es que aquí hay 4 personas que estuvieron el sábado pasado en una manifestación en Castilla y León, en Valladolid, pues manifestándonos contra esas políticas antisindicales, clasistas, negacionistas del cambio climático, LGTBI-fóbicas, xenófobas, misóginas, del partido que conocéis, de todo. Y creíamos que era una responsabilidad nuestra, que también es una responsabilidad nuestra hacer aquí algo parecido. Fuimos, digamos, como de proyecto piloto a ver qué pasaba por ahí. Creíamos que era una responsabilidad deber nuestro estar allí arropando a los trabajadores y las trabajadoras de Castilla y León, porque son las personas trabajadoras las que están sufriendo estas políticas, ¿no? Estuvimos ahí para defender los principios y los valores democráticos, constitucionales, para defender la diversidad, para defender la participación, en definitiva para enfrentar ya todo este tipo de insultos a la política de progreso social y de bienestar y de Estado social y democrático de derecho que tenemos aquí en Murcia. Y también para decirles que esa reducción de las compensaciones que se dan a los agentes sociales, bueno, para ellos agentes sociales nada más que somos los empresarios, otra cosa. Agentes sociales de esos a los que hay que ir, en fin, tienen el ojo puesto. Esas reducciones de esa compensación en el diálogo social creen que atacan directamente a la existencia de las propias organizaciones sindicales. Nosotros nos financiamos con las cuotas de nuestros afiliados. Lo que pasa es que el diálogo social, que hacemos mucho diálogo social, pues eso tiene un coste y eso tiene que tener una compensación. Y atacar esas compensaciones en ese sentido a los sindicatos significa atacar la creación de empleo, la seguridad y salud laboral, las políticas de igualdad, las políticas en contra de la violencia de género, etcétera, etcétera. Eso es lo que sucede con esa reducción que se pretende a los agentes sociales. Por cierto, a nosotros nos reducen unas cantidades de dinero, no muy importantes porque son cantidades bastante reducidas, y por otra parte a las organizaciones empresariales, las 3 organizaciones empresariales del Consejo de Gobierno el último. El Consejo de Ministros aprueba el salario mínimo interprofesional y el Consejo de Gobierno le da 600.000 euros a los empresarios. Le da más dinero, por supuesto, a la CECLOR que a las organizaciones sindicales. Y a COE y a CROE. Quiero decir que se la reducen a los agentes sociales, no, se la reducen a algunos agentes sociales, a otros no. Bueno, por eso hemos hecho pedido una entrevista con el presidente de la Comunidad Autónoma para intentar aclarar esto, porque esto incluso en un momento dado pues puede ser objeto de que valoremos eso jurídicamente, a ver qué tipo de acciones se puede hacer, porque hay una ley de participación institucional que establece y que dice lo que tiene que decir. Bueno, pues eso estuvimos el otro día en Valladolid para defender la contra esas políticas tan denigrantes que se están produciendo y que aquí en Murcia no son exactamente igual, porque aquí en Murcia el diálogo social formal sí que funciona. Allí es que lo que está sucediendo en Castilla y León es que no funciona no solamente el diálogo social, sino las instituciones tradicionales del mundo de las relaciones de trabajo. Allí se han cargado la Oficina de Resolución de Conflictos Laborales de aquí, se han cargado todos los órganos consultivos en materia de participación de los agentes sociales en la gobernanza pública. Pero que allí están, en fin, llevan un espacio más alto, más recorrido que el nuestro. Aquí el diálogo social, lo ha dicho Santiago, a nivel de llegar a acuerdos para conformar estrategias, como tienen que funcionar las políticas públicas, sí que lo estamos consiguiendo. Ayer mismo un compañero y yo de la UGT estuvimos hablando con la consejera de Política Social, Familias e Igualdad y tuvimos un repaso de 3 o 4 documentos que tenemos que elaborar para reconducir esas políticas sociales hacia donde necesita esta región con esas bolsas de pobreza que tiene. Pacto de la dependencia, pacto contra la violencia de género, bueno, he dicho uno, pero tuvimos 3 compañeros de aquí de la UGT, la consejera de Política Social. No, es que veo así una bonita tía Ana, lógicamente la tienes tú. Hay dos o tres instrumentos que tenemos que poner en marcha. Hemos llegado ya a un consenso sobre otro instrumento importantísimo, lo digo porque yo también hablaba de objetivos. Las tasas de siniestralidad en la región de Murcia están súper disparadas y esta región no se puede permitir tener un día sin una estrategia de seguridad y salud laboral. Otra cosa después que se cumpla o no se cumpla, que nos manden, que no nos manden, que haya presupuesto o no, porque el presupuesto está hipotecado, pero por lo menos sabemos dónde tenemos que dirigirnos.
¿Y qué es lo que tenemos que demandar y reclamar y exigir una vez que no se cumpla, si es que no se cumple? ¿Y qué debe de haber en los presupuestos para este tipo de políticas, ¿no? Eso lo llevamos bastante avanzado. También estamos trabajando en una lacra permanente de la región de Murcia, a ver si algún día esto cambiase, que yo creo que sí, quiero ser optimista y creo que debe ser así porque la sociedad tiene que funcionar con ese parámetro, el parámetro del optimismo. Para erradicar esa economía sumergida, por lo menos minimizarla a lo máximo. Obviamente nos conformaríamos con Luxemburgo, la economía sumergida que hay en Luxemburgo, ya no se conformarían. Pues mira, fruto de esa economía sumergida, que las cifras de economía sumergida de cada año dan para 3 presupuestos de la región de Murcia, ¿eh? Las cifras de economía sumergida. Estamos luchando contra esa lacra, que en tiempo de Begoña también se estaba luchando contra esa lacra, pero bueno, en aquellos entonces se programaban 100 millones de las antiguas pesetas para combatir la economía sumergida y se gastó cero en algunos de los planes, cero. Bueno, pues no vamos a exigir mejorar un poco esos guarismos, ¿no? Lo de la mejora de las infraestructuras, yo lo suscribo, lo que ha dicho Santiago. Murcia es una región que necesita redotarse y modernizar las estructuras, porque las infraestructuras, porque las tenemos como las tenemos. Ya cada vez más común, no en Murcia, sino en el resto de España, saber que llegar a Murcia es una odisea. Es una odisea, aunque tengamos unas autopistas que más o menos están ahí, pero mal planificadas. Pero bueno, es una odisea llegar a Murcia y esto está mermando una cantidad de posibilidades de futuro para esta región importantísima. Son los objetivos que tenemos ahí. Conseguir empleo de calidad a pesar de todo. También estamos necesitados de una estrategia de calidad de tener empleo, porque todo esto que yo he dicho, que he tenido una visión bastante optimista como socialista, una visión bastante optimista de empleo en la región, pero todavía estamos muy necesitados de tener un empleo decente, que no se tiene en la región de Murcia. En Murcia se tienen unos registros de empleo pues realmente malos. Hemos mejorado, fruto de los influjos nacionales, hemos mejorado en algo en muchas cosas, pero hay muchas otras cosas que están enquistadas. Ahí, yo la palabra esclavitud, lógicamente, que conozco algo de la antigua Roma, pues no me gusta emplearla, por respeto un poco a los esclavos de Roma, ¿no? Pero algunas veces roza eso si sabemos que si te vas por ahí por el centro de Murcia, en el sector agro y tal, encuentras calificativos muy parecidos a ese, ¿eh? Por lo menos semi-esclavitud, yo lo he dicho incluso en el periódico. Me ha costado trabajo escribirlo porque sí que después de tantos años que tengamos que hablar de estos términos, pero yo hasta lo he hecho, ¿no? Pero tenemos una necesidad de mejorar la calidad de empleo tremenda. Tenemos un 10% menos de salarios que toda España, que eso se nota mucho. En definitiva, hay muchos retos que tenemos que cumplir. Y los del Mar Menor, pues ya sabéis, el Mar Menor, a pesar de que parece que ha mejorado un poco la situación, pero mejorar un poco no significa que esté bien, está mal, está muy mal. Necesitamos que se cumpla la ley de protección y uso del Mar Menor. Mientras que esté vigente, que va a estar vigente. Lo digo también ahora que dice Santiago eso por lo de vos. A nosotros no nos van a amedrentar. A nosotros no nos van a amedrentar ni aunque nos anuncien querella, que también lo hacen, ¿eh? Que sepáis que también lo hacen. Para que no le damos publicidad, para que no cojan copetes, ¿eh? Esa ley que va a perdurar, porque a nosotros no nos van a amedrentar y vamos a seguir en nuestro empeño de mejora de la calidad del empleo, de reforzamiento de los servicios públicos y de mejora del bienestar social. Esa ley del Mar Menor necesita que se cumpla la ley, el Mar Menor necesita que se cumpla esa ley, el Mar Menor necesita más dotación de recursos para situaciones de actuaciones de vigilancia y de control, se necesitan más recursos para renaturalizar el Mar Menor y restaurarlo, se necesitan más recursos en infraestructuras dedicadas específicamente al Mar Menor, pues por ejemplo para mitigar esas escorrentías de minerales que están llegando a la laguna, para mitigar los efectos negativos que tiene el urbanismo, que tiene la agricultura, que tiene la ganadería. Se necesitan recursos con un buen planteamiento. Sé que el Consejo de Gobierno cada año aprueba un plan anual y cada semana tiene un informe mensual sobre el estado de... Cada semana, cada semana un informe semanal sobre el estado del Mar Menor. Sí, bueno. Hay 8 órganos consultivos para tratar del Mar Menor. Unos se pillan a los otros,
Unos se reúnen, otros no se reúnen, pero hay 8 órganos consultivos. Lo otro día estuvo aquí la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y esto hay que agradecerlo por las dos partes, porque necesitamos que las dos administraciones se entiendan. Y esas administraciones firmaron otro órgano consultivo que se llama Comisión Interadministrativa, hay de todo, interdepartamental, interadministrativa, del Consejo Social, de no sé cuánto, hay de todo. Firmaron un documento para la creación de esa Comisión Interadministrativa, que sí que creo que tiene bastante buena importancia, bastante trascendencia, ¿no? Necesitamos también, lógicamente, que se haga lo que se hace cuando hay un proceso de reindustrialización. Nosotros estamos advirtiendo que hay empleo y tejido empresarial que se está perdiendo en esos municipios ribereños. Hay empleo que se está yendo a Almería y empleo que se está yendo a Alicante. Y hay deterioro del sistema productivo en el Mar Menor. Pues necesitamos, como con cualquier proceso de reindustrialización, pues necesitamos recursos para que haya medidas para proteger las pérdidas de empleo y la transformación del empleo no sostenible en empleo verde y sostenible. Necesitamos recursos para que eso se pueda llevar y no quede nadie atrás, como suele pasar en estos procesos de reconversión productiva. En fin, el Mar Menor nosotros tenemos la posición muy clara de lo que hay que hacer en el Mar Menor. Hay que echarle recursos y hay que echarle buena voluntad y con eso pues conseguiremos algún día restaurar ese ecosistema que es tan nuestro y que es tan precioso desde el punto de vista ambiental. Y yo creo que ya hemos dicho más o menos todo lo que quería decir en ese sentido. Pues hemos agotado prácticamente el tiempo, pero podemos encajar una última pregunta, que sé que Rafa no se va a ir sin preguntar. No sé, es para acabar ya el debate, si acaso, si no hay ninguna cosa urgente por ahí detrás. No, yo lo que quiero es, bueno, aparte de estar encantado de que hayáis estado con nosotros, que de verdad era un objetivo que teníamos desde hace mucho más tiempo. Luego vinieron las elecciones, se complicó todo y no lo hicimos. Y me certifica que efectivamente era un acierto el que tratáramos este tema y además lo tratáramos en la profundidad que habéis hecho, ¿no? Es gratificador escucharos, porque en esta región donde el monotema casi es del mismo soniquete, ¿no? El que estéis trabajando, luchando, proponiendo y de gran forma consiguiendo esa redistribución que es necesaria hacer, esos avances que en el mundo laboral se están dando sin ningún tipo de duda, ¿no? Y a la misma vez que se ha ido un poco el muro de contención, ¿no? de algunas políticas en la región, yo creo que es algo que nos gratifica, a mí personalmente me gratifica, y en nuestra agrupación y en nuestro partido estoy convencido que también, ¿no? Es verdad que sois el objetivo de la derecha regional. Eso en algunos momentos ha sido descarado, en otros momentos un poco más disimulado, pero al fin y al cabo el objetivo, ¿no? Y qué quisieran ellos, ¿no? Que hicierais otro tipo de actuación. Por lo cual, yo creo que tenéis que, os pido, ¿no? Y creo que lo tenéis vosotros claro, que tenéis que seguir en la línea en la que estáis trabajando, contar con el apoyo que podamos daros, porque yo creo que es necesario que aquí nos marquemos objetivos comunes y los vayamos intentando defender todos, que no sean ni de un sindicato, ni de un partido, ni siquiera de unas personas, sino que sean objetivos que beneficien a esta región, que es de lo que estamos tan necesitados, ¿no? Y en esos objetivos, pues yo creo que hay cosas irrenunciables, ¿no? La jornada laboral, el salario mínimo interprofesional y bueno, que vamos a tener siempre a la patronal enfrente, porque ellos saben lo que quieren y con quién quieren gobernar, pero nosotros también sabemos que por esa línea no vamos a ningún sitio, sino a la recesión y a la regresión social, ¿no? Otra cosa es, y es la única propuesta que hago, es que tenemos que procurarnos muy mucho de que el clima social no lo consigan ganar ellos. Y a veces uno tiene la impresión de que consiguen ese clima social adverso que tanto les beneficia y que tanto nos perjudica a todos. Y ahí es donde yo creo que tenemos que apretar todo y bueno, y se abrirá seguro, hay una línea de esperanza que es la que utilizaremos para ilusionarnos todos.
Muchísimas gracias por haber venido. Pues a vosotros también, y yo comparto lo que estás diciendo, solamente te voy a dedicar, bueno, voy a ir un minuto para terminar, para despedirme de vosotros y de vosotras. Los sindicatos vamos a estar ahí. Yo creo que además en los últimos 4 años hemos tenido reuniones con el Partido Socialista, pues un poco para ver, de trabajar de forma conjunta en algún caso. Seguramente se podría haber hecho mucho mejor y creo que tenemos la obligación de hacerlo. Efectivamente, no podemos dejar que la calle la ocupen quien no debe, en este caso quien utiliza la demagogia, pero estamos viendo, por ejemplo, las movilizaciones de los tractores. Yo le decía a Antonio el otro día cuando íbamos para Valladolid, si nosotros cortamos la carretera de esta manera, tú y yo estamos en prisión en nadie de tiempo. Y sería así, ¿no? Y además a propuesta de los mismos que están detrás de esas movilizaciones. Y es lamentable, pero es así, ¿no? Pero yo termino con lo que he dicho antes. Si queremos ocupar el espacio que hoy ocupamos, y yo creo que tenemos la obligación de ir a más, de ocupar más espacio, tenemos que estar más coordinados y tenemos que estar más con la gente. Y cuando digo tenemos, me refiero a mí y a todos los que tenemos. Y termino. Perfecto. Yo también, por supuesto, agradeceros vuestra presencia, que hayamos podido compartir este ratico. Muy gratificante, y nosotros desde la UGT la verdad es que lo echábamos de menos, raticos de este tipo, ¿no? Creemos que el partido en todas sus agrupaciones debe de saber explicar lo que está haciendo el partido a nivel nacional. Eso hace mucha falta, porque eso rellena muchos huecos en este partido, porque creo que es necesario algo muy importante que nosotros como sindicato tenemos como objetivo prioritario, que es el relevo generacional. Necesitamos que se aproxime la gente joven. Si la gente joven, ni este sindicato, ni este partido, ni ningún partido puede ir hacia adelante. Y por eso es bueno que hagamos cosas de este tipo, y más cuando se están haciendo muy bien, con mucho tesón, con mucho ímpetu, con mucho miramiento social, con mucho empeño en que la colectividad se beneficie, que no quede nadie atrás y que todo el mundo salga bien parado de todos estos eventos de crisis que estamos teniendo. Nos ofrecemos desde la UGT, yo mismo y todos los compañeros que estamos aquí de la UGT, que somos muchos, porque esta agrupación esta es la de Puertas de Castilla, la que tiene más compañeros de la UGT. Nos ofrecemos, pues sé que hay aquí compañeros de otras agrupaciones, a hacer, sí, muy buenos. Sí. Y nos ofrecemos a hacer esto y de partir con este esquema o con cualquier otro esquema, porque esa conjunción de coincidencias que tiene el Partido Socialista y que tiene la UGT, creo que es merecedora de que nuestra gente sepa lo que se está haciendo y que lo tenga muy claro, y que revitalice, para que a su vez revitalice a la gente joven que hace falta que llegue a estas estructuras. Así que muchísimas gracias, con mucho gusto hemos estado aquí, a pesar de ser la hora que somos, pero con muchísimo gusto, y Rafa, cuando tú quieras, para la temporada que viene, o con cualquier otro motivo, esperemos que haya un partido socialista, seguro que se va a ser fuerte y con nuevas medidas puestas encima de la mesa que podamos explicar. Seguro. Muy bien, muchas gracias.